como esta. Miren nada más, qué chulada. Arriba lleva sus cuadritos para vidrio y abajo son puros tambores con... Hola, ¿qué tal mis amigos? ¿Te gustaría saber cómo hacer este tipo de tablero o estos tambores para una puerta tipo madera y no sabes cómo? Quédate en este video y yo te mostraré paso a paso cómo irlos haciendo. Espero te guste este contenido. Comencemos. Bueno, y vamos a comenzar cortando lo que es este material. Este material se conoce aquí en México como persiana o seta persiana. Con esto es con lo que vamos a hacer el marco de nuestros tambores. Y vamos a ponerle este tubular que es de 3/4 por 3/4 en la parte de la ceja. Si se alcanza a ver bien, esto es para que nos dé la altura del tambor. Poco a poco y paso a paso les iré diciendo cómo vamos a irlo haciendo. Este mide 62 centímetros y medio. Le estoy dejando 2 milímetros de tolerancia porque muchas veces los discos se abren y tienden a cortar más grande el material. Entonces le estoy dejando 2 milímetros de tolerancia para que nos quede parejito. Bueno, y aquí, como siempre les he dicho, a lo mejor me veré muy enfadoso, pero es algo que tengo que hacer para su seguridad. Cuando vayan a cortar sus pedazos, como son muy cortos, hay que usar siempre nuestro guante. Normalmente cuando los pedazos son muy cortos y no tenemos mucho agarre, siempre la cortadora va a tender a jalar el material para el lado de afuera. Y estos discos, como les comentaba, son muy blandos y se forzan muy rápido, muy fácilmente. Entonces siempre hay que utilizar nuestros guantes y no se les olvide usar sus lentes, sus gafas para proteger su vista. Con mucha chispa lo que avienta esto. Entonces, pues ahí se los dejo eso para su seguridad. Protéjanse, cuídense porque los miembros de nuestro cuerpo, nuestros ojos no retoñan. Una vez este material se tiene que cortar a 45 grados, aunque esté levantado, yo tengo que darle los 45 grados para que nos pueda dar las escuadras bien. Y debemos de estar bien abusados porque normalmente si no nos fijamos cómo está el corte, y ya me ha pasado, lo cortamos al revés. Entonces debemos de estar volteando el material, cada que cortemos estarlo volteando para no equivocarnos. Y miren cómo queda, cómo va a ir quedando este tambor. Este va así y ya enseguida se van a cortar los pequeños para que nos haga esto, haga lo que viene siendo la escuadra. Bueno, continuamos. Bueno, y esto debemos de dejarlo que quede así, miren, bien parejito de aquí. Y el punto se le pone, no vayan a ponerle punto en la parte de acá de atrás, el punto se le pone aquí, porque si se lo ponen acá atrás va a tender a abrirse, entonces hay que ponérselo aquí para que se nos vaya cerrando poco. Dándole. Y va este, pues nada más es punteando. Igual aquí. Vamos a poner de acá. Igual también. Y ya se saca. Se da la vuelta. Se mete este hueco para que quede bien, que no se descuadre, y se le ponen 3 puntos, uno aquí,
4 medias y otro abajo. Igual a todo lo bajan. En 3 puntos y otro. Y así es como queda el tambor. Ahí está. Está fácil, está sencillo. Solo es pues utilizar bien su cabeza y seguimos. Bueno, y ahora le toca a mi hijo Moisés esa soldadura. Estamos utilizando soldadura Trooper y pues le pedimos a la compañía que elabore un poquito mejor la soldadura porque batallamos mucho. Agua. No se me metió el dedo. Bueno, ahora pasamos a cortar lo que viene siendo la lámina para que vayan afigurando los tambores. Esta lámina mide 26,5 por 64 centímetros. Esta lámina debe de sentar en lo que es en esta ceja solamente para que nos afigure los tambores. Y ahorita que la corte ya les mostraré cómo va a ir quedando. Todo esto va a llevar doble lámina. Va una lámina en lo que viene siendo el rectángulo completo y la otra lámina la lleva en lo que es el tambor. ¿Para qué es esto? Bueno, para que por la parte de adentro no se vea esta parte, sino que esté cubierta completamente y nos quede de doble vista, doble fondo. Vamos a proceder a cortar la lámina. Vamos a cortar, es esta lámina, es lámina lisa 3x10 calibre 18 y pues es muy buena, está maciza pues para el trabajo que vamos a hacer y para poder recomendar nuestro trabajo, verdad, que dure mucho tiempo. Ahorita vamos a marcar la lámina, nada más que como yo traigo la cámara, ahorita que ya la marque, cuando comience a cortar, seguimos con el video. Bueno, y aquí ya está marcada la lámina, procedemos a cortarla. Y así va quedando. Ya estamos poniéndole todas las láminas a los tambores. Puerta de madera, más bien puerta de fierro tipo madera. Y aquí, como les comentaba, primero va una lámina lisa en cada hueco, cada espacio. No sé, este quedó chiquito, quedó grande. Vamos a darle una recortadita mejor, ¿verdad? Pues sí. Quitamos de cosas. Bueno, y ahí ya le pusimos su lámina lisa. Estas no van soldadas, nomás van así. Ahorita que las presionemos estas, se presiona toda la lámina. Para allá,
Ándale, Cris. Sí, las pequeñitas que parecen. Acá están. Sí, como ves, andamos batallando porque no tenemos una prensa larga para este tipo de trabajo. Pues me fabriqué esta prensa que me sirve para presionar todos los tambores. Y así es como queda el tambor, así es como tienen que quedar todos los tambores. Bueno, y pues así quedó la puerta. Todavía falta pintarla para que quede como esta. Miren nada más, qué chulada. Arriba lleva sus cuadritos para vidrio y abajo son puros tambores con su chapa de gancho, de manija, su chapa de barra. Miren nada más. Así quedó. Bueno, si les gustó este contenido, compártanlo, suscríbanse, toquen la campanita de notificaciones y déjenme en sus comentarios si les gustó y qué otro tipo de video les gustaría que subiera. Por mi parte, les agradezco mucho por el tiempo que nos dan viendo estos videos y nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima. Herrería El Rosario Oficial.